Por allí sí, por ahí también me ha dicho, ¿ha visto antes? ¿Usted sí? ¿Existe alguna relación entre el nivel de habilidad y el grado de autismo? ¿Y el grado? De autismo, Cuando dice grado de autismo, ¿a qué se refiere? pues cuanto más grave, mayor habilidad musical. Si se mueve más, si habla más, si se comunica más. Menos habilidad. Que yo sepa, no. Por ejemplo, el ciego Tom era invidente, mudo prácticamente, sin palabras, y apenas en los viajes lo lleva. Todas estas personas las llevan, no pueden andar solas por la calle. Me refiero al revés, de decir, cuanto más grave es, puede tener mayor habilidad. Ah, no, que yo sepa. No tiene razón. No, es decir, si una persona está motormente impedida, evidentemente no puede tocar así. Estos que han visto dentro del cuadro de autismo en cuanto a síntomas son bastante leves. Bueno, hay de todo, ¿eh? Dentro del cuadro de autismo, el autista, hay quien está en un rincón todo el día sin atender a nada, con sus papeles o sus cosas. Es decir, el espectro es muy grande. Los que han visto son autistas de nivel alto, digámoslo así. No sé de ninguno con parálisis o que esté en un rincón que toque, solo hay 8. En todo el mundo solo hay los que han visto aquí, Tuntún Mendoza, Rex Lewis, aunque no recordaba ahora, y Ellen, la que les he mostrado, Leslie, el que murió, no pasan de la decena. Claro, es que lo del grado de autismo sería como decir, no sé, si me precisa lo que quiere decir, impedimentos motores o impedimentos cognitivos. O... Sí, claro, sabemos que dentro del aspecto autista están casos más graves, los casos más leves. Hay de todo. Pues si había algún tipo de relación... Que yo sepa, no. Si tuviera una forma más de comunicación, se vería más negado a adquirir esos aprendizajes. Si tuviera más comunicación, ¿sería más predispuesto a aprender? No, al revés. Al contrario. No. La discapacidad le da más capacidad. No, que cuanto más aislado, más aflora la capacidad. No, en todo caso al revés. No, pero pensamos La que niña es que una hemos forma visto... de comunicación que por otro lado la tiene más negada. La niña que hemos visto antes, Nadia, al principio la de los gallos y los caballos, esta mejoró muchísimo. Tuntún Mendoza también. Entró en un programa de rehabilitación del lenguaje y es lo que le pasó a Nadia. Nadia, cuando empezó a recuperar ciertas otras habilidades con éxito, dejó de dibujar. Esa era mi segunda pregunta, si al mejorar habilidades sociales, intelectuales... En ocasiones sí, en el caso de Nadia sí. Nadia, de hecho, actualmente no sabemos nada de ello. Supongo que es una persona... Espero que sea una persona que su vida sea lo más fácil posible, ha aprendido a leer. El caso de Tristán Mendoza, Tuntún, el que no hemos mostrado, y el caso de Nadia han sido exitosos en los programas de rehabilitación logopédica y de otros aprendizajes también. Los demás no. Ustedes oyen a Gloria hablar y a Matt Savage hablar normalmente, pero no aprenden. No aprenden. Sí, he visto más allí, ¿esto, amigo? Desde un punto de vista informático, ¿puede ser que estas personas tengan conexión a Internet? Que si pueden, si les podíamos dar a ellas conexión a Internet o si ellas se conectan directamente a Internet. ¿No Sí, eso, que sí, se conectan directamente. Directamente no pueden, como por ondas telepáticas. Eso no importa. Ah, no, muchas de estas personas, como muchos otros autistas que no tienen estas habilidades, supongo que lo sabrán, se manejan perfectamente en Internet con cámaras fotográficas y con dispositivos audiovisuales. Es decir, muchos... He visto una película, Daryl, en que también toca el piano. Yo no la he visto, no sé... Pero estas habilidades son frecuentes en muchos autistas, es decir, el manejo de aparatos audiovisuales con mecanismos, en Internet se desenvuelven muchos con mucha facilidad. Aquí no ha habido tiempo ni lugar para darles detalle de todas estas cosas, simplemente hemos hecho una revisión y se los hemos mostrado. No, me refiero a que tengan un sistema informático independiente de cualquier tecnología. No lo sé, no lo sé. Los hombres calendario tienen registros calendario. El señor Amato, que tocó el piano después del accidente cerebral, evidentemente algo hay en la cabeza, porque si no, ¿de dónde iban a sacar los cálculos? Algo hay, pero a conectarse a Internet directamente no, ¿eh? Sin un wifi o sin una clavija no. He visto más, pero aquí también, Luisa también. Sí. Bueno, yo quería
preguntarte algo un poco peleagudo, pero es con respecto a, sobre todo, los pintores, porque ha habido casos y pinturas que he visto ahí que han sido bastante más creativas, incluso lo veo desde el punto de vista de la reproducción literal. ¿Eso no podría ser para ellos un medio de comunicar ante la falta de habilidades comunicativas? Me explico. El muchacho que se monta en el helicóptero y ve toda la ciudad, no tiene otra manera de comunicar que no es más que literalmente lo que ha visto. Puede parecer una reproducción, pero no puede ser eso una intención comunicativa. Sí, claro, yo no sostengo que es una reproducción. Algunos critican a esta gente, claro, diciendo que se limitan a hacer fotografías o a reproducir como una grabadora, pero esto evidentemente es una bobada. Ya. A Leslie le acusaban, por ejemplo, de que no tenía expresividad. Sin comentarios. Claro que es un medio de expresión, hasta donde yo sé, cualquier forma artística es un lenguaje expresivo, claro. Pero incluso los pintores que han sacado al final, que se pueden llevar más, pues no sé, pues esto parece más abstracto y tal, lo veo realmente muy creativo, algo que se supone que tampoco... Los rostros que han visto que les parecería están cotizados, ¿eh? Los marchantes de arte moderno los pagan. Efectivamente. Y el otro que también parecían dibujos de niños eran realmente creativos cuando mezclaba el barco, el barco, el edificio, los peces. Es tan creativo que eso yo creo que mueve una serie de engranajes en el cerebro que son exactamente igual que el tuyo y el mío. Sí. Bueno, entonces, hay diferencias. Hay diferencias, pero también hay cosas iguales, y uno no puede olvidar. ¿Cómo explicar que un señor normal que no pinta, después de un accidente cerebral, pinta? O toca el piano, ¿no? La neurociencia actualmente no tiene una explicación para estas cosas. En el caso de personas concretas, ¿qué datos clínicos hay? Pues yo no dispongo de todos, dispongo de algunos. Les podría decir, de los Williams sí les puedo aclarar bastantes cosas directamente. Tienen en efecto más exageradas y reforzadas las mismas áreas del cerebro que tenemos los músicos, las mismas. La área de Wernicke. ¿Más? Bueno, yo preguntar que cuando se han dado cuenta que tenían esas pequeñas habilidades, también la técnica de tocar el instrumento sin haberlo tocado antes. Es decir, vamos a ver, cuando oyen esta melodía en la habitación de al lado del piano, claro, tocar el piano no solo es oírlo y tener, pues la capacidad de recordar la melodía para algo que he oído, hay que saber tocar el piano, la mano, eso. Esto es lo que cuenta May Lemke, la madre adoptiva de Leslie. Es decir, que lo oyeron un día de repente tocar los primeros compases, un trozo del concierto de Tchaikovsky. No es la pregunta que es, si era ciego, ¿cómo podía saber dónde estaban las teclas? Claro, es eso lo que quiere decir. Que toca tantos instrumentos 14... Ese es otro, ese. Sí. Igual, aunque sea un nivel de autismo leve, bueno, la técnica de dominar instrumentos, alguien no le enseña a nadie, claro. Si lo que están intentando o no preguntan directamente si existen genes musicales, ya les digo que sí, que existen. Y genes lingüísticos también. Eso por la pregunta anticipada que me van a hacer de si todos llevamos un Saban dentro. Todos llevamos un programa genético dentro que se expresa de un modo o de otro, pero una explicación precisa en términos de procesos cerebrales o de por qué hacen esto, actualmente no la tenemos. No digo nosotros, la ciencia no la tiene. Ojalá Kim Peek hubiese vivido más años. No sé cuántos estudios le han hecho a Kim Peek. El día que tenga, en los últimos 3 años no tengo, si me permiten hablar así, un maldito minuto para nada. Pero el día que tenga tiempo para volver a hablar con Darol, pues nos pondremos al día. Hace como 8 años que no hablo con ninguna de estas personas. Yo me gustaría saber cómo se llega, porque acabas de decir que esos chicos, por ejemplo, los acaban de diagnosticar, ¿no? Sí, bueno, de encontrar, de identificar. En realidad esto no es un diagnóstico. ¿Qué estudios? Decir que un señor es savant no da ninguna información sobre cuál es el problema que tiene en su cabeza. Ninguna. Pero si la habilidad que tiene no es artística, ¿no se considera un savant? Si no es artística, sí, también. Los calculadores también. Los que dibujan mapas y se saben las rutas de toda... También son savants. El hombre masivo memoria Kim Peek no era artístico. Y es un savant. Pero no entiendo por qué me pregunta eso. Es que me lo pregunto. Disculpa, que yo
que lo primero que hay que aclarar es que el término síndrome en síndrome de Savant no corresponde a síndrome, por ejemplo, en el caso de William. Ya lo he aclarado al principio de la exposición. El síndrome del Savant es lo primero que he dicho. No es un síndrome clínico. Lo llamamos síndrome del Savant porque todas estas personas hacen cosas artísticas o científicas, o como las quiera llamar, exageradas. Pero eso no significa que todos tienen el mismo problema, no lo sabemos. Pasa lo mismo que con el autismo. Ustedes llaman autistas, ustedes no, todos nosotros llamamos autistas a un montón de personas de las que no sabemos qué les pasa, porque en las pruebas no aparece nada. A veces sí. En los casos en los que aparece algo, vamos, por lo menos hay donde agarrarse, por donde empezar. Es decir, tienen que desmontar esta idea de su cabeza si todavía la tienen, si creen que hay dos autistas iguales. Los síndromes de Williams es como el Down, por ejemplo. Los síndromes de Down sí que comparten todos la misma causa genética. Se parece más un Down a otro que a sus padres. Y los Williams igual. Se parece más un Williams a otro que a sus padres. Es un trastorno genético que se conoce, se sabe cuántos genes hay, cómo operan, de qué modo están alterados. En la mayoría de personas autistas, y eso incluye a estos Savants, no se sabe. ¿Se pueden hacer análisis genéticos exhaustivos? Sí, pero carísimos. Vamos, estamos hablando de millonadas. Hay quien los hace. También hay consorcios y grandes programas internacionales que evalúan muchas poblaciones autistas, les hacen programas genéticos, los comparan. Lo he dicho antes de pasada. Hay identificados más de 100 genes en todos los cromosomas distribuidos, habrá más seguro, que intervienen en casos de autismo, que se han identificado en personas concretas a las que se han hecho análisis genéticos. Pero actualmente ni hay una explicación para el autismo, ni para los Savants, ni un patrón común a todos los autistas, ni tampoco a los Savants. Es decir, ustedes quizá no me he explicado bien al principio, yo he creído que sí. En el caso de los Savants es como si dijéramos síndrome del músico, o algo así, pero no es... Usamos la palabra del mismo modo que en el síndrome de Williams, o en síndrome de Down, o en síndrome de Prader-Willi, o en síndrome de Tourette, o en síndrome de Marfan. Bueno, hay más de 6.000 enfermedades del sistema nervioso identificadas. ¿Qué es esto? Y nada más de 6.000. El sistema nervioso incluye su cerebro y todos los nervios de su cuerpo. Todos esos son síndromes neurológicos. Estoy hablando de 150.000 kilómetros de nervios, más o menos como de aquí a la Luna. Esto es un humano. La mayor parte están aquí dentro. Bueno, ya, no sé por qué me he ido a lo de explicarles lo de los nervios. Tenía algo en la mente, se me acordé. Ah, sí, es decir, enfermedades del sistema nervioso, y eso incluye el cerebro, la médula espinal y cualquier nervio. Hay enfermedades cerebrales o síndromes que son simplemente musculares, la aracnodactilia, por ejemplo. Hay todo tipo de más de 6.000 identificados, aislados, que se sabe que, no sé cómo decirles, esto es una gripe y no es un tifus, eso es un síndrome. Esto es, no sé qué decirles, enfermedades diferentes, pero que se sabe más de 6.000. No sabemos las que quedan por identificar. A estas preguntas no es que nosotros no tengamos respuesta, la ciencia actualmente no tiene respuesta. No tenemos datos. Y que ustedes le hagan un tag a Kim Peek que se sabe que no tenía cuerpo rayoso, no significa que todos los demás son descalendario y gente como él que hace mapas y se sabe, se sabía la historia de los Estados Unidos, pero todo, era una enciclopedia viviente. Eso no significa que todos los que hacen cosas parecidas tengan el mismo problema. 100 genes son muchos, es decir, la combinación de 20 genes no son 20, es una cifra abusiva de posibles taras o defectos o resultados diferentes. Sí que hay estudios de amplio alcance internacionales que hacen análisis genéticos y después intentan comparar y observar, y hasta la fecha se han identificado más de 100 genes en todos los cromosomas sabidos, que son 40 y tantos,
que intervienen en casos de autismo. No sé si me estoy explicando. Quiero decir, que no hay dos autistas iguales, pues eso es lo que estoy diciendo. O de momento no hemos encontrado un patrón que permita decir, hay tantos tipos de autista y responden a estas causas y tienen estos problemas, sino que la combinación es abusiva. Lo peor que pasa en este tipo de casos es que la mayoría de autistas ni siquiera están evaluados. Es decir, se les da un diagnóstico de autismo, se le hace un programa en el colegio y ahí se acaba la información. ¿He visto una mano? ¿No? Yo esto no sé si es una pregunta. Hola. Hola. Claro, cualquier pregunta, a ver. A mí me parece muy curioso, o sea, que sea dificultoso vestirse, atarse los cordones y demás, y luego tengan ese plan motor para utilizar todo tipo, pues cada uno sus herramientas, su instrumento. Sí, pero solo eso. Claro, o sea, hay que... Eso es lo que se llama islas de competencia, así se las llama actual. Pero tengan en cuenta, son muy buenos en lo que hacen, pero en nada más. No pueden hacer la compra, no pueden andar solos por la ciudad, no se visten solos, no se asean. Las famosas habilidades básicas de las conocidas por los programas de educación. Sorprendente, no, bueno, a mí me resulta, más que sorprendente, me resulta una cosa completamente inexplicable, pero esto es lo que hay. Se sabe claro, vendrá de diferentes áreas cerebrales. En cada caso están implicadas una. Vamos a ver, si un savant es músico, como los que han visto aquí, tiene preservadas las mismas áreas que los Williams o que los músicos. Si un savant es plástico, tiene preservadas otras. El cerebro no es uno y equipotencial, como decían en los años 50, para nada. Está terriblemente parcelado. Hay más de 200 áreas diferentes en superficie. Solo para ver, ustedes y yo usamos más de 32. Aquí detrás, en la corteza visual, hay áreas, zonas del córtex que solamente atienden a líneas en vertical, otras en horizontal, otras oblicuas a izquierda, otras a derecha, otras a la forma, otras al color, a la textura, al brillo, al contraste. Todas esas cosas que ven en los programas informáticos de tratamiento de imágenes. Más de 32, solo para la vista. Ustedes quizá tengan la sensación de que hablar o ver es una cosa simple y directa, pero yo les digo que no. Nosotros vivimos a una escala de Gulliver muy grande y parece que todo ocurre en tiempo real, pero yo ahora mismo estoy orquestando, y ustedes también cuando hablan, más de 100 músculos. Orquestando significa que hay un orden predeterminado como una orquesta, para que cada cual intervenga, no que van uno detrás de otro como si fuéramos en una fila de dominó. Hay gente que habla así, pero esa no es la cuestión. Es decir, cualquier acto que parece simple, como mover una mano o hablar o cualquier cosa, en realidad es una maquinaria muy compleja. Pero resulta chocante sí, la, habilidad, la habilidad que tiene, la movilidad de los dedos, pero por ejemplo, cuando ha terminado, que estaba aplaudiendo, se le veía una rigidez. Sí, y era, la famosa espasticidad, sí. Era una rigidez ahí bestial, y sin embargo luego dices, ¿cómo es posible tener esa habilidad? Claro, porque es que no sé si ha llegado a formular la pregunta o no. Sí, no. Es sorprendente nos resulta a todos, vamos, el primer sorprendido soy yo, hace 20 años. Y sigo igual, bueno, peor, sigo peor. Que no lo sé si habrá estudios o sobre las implicaciones que tiene la devuelta, claro. Cuando toca un instrumento tiene una devuelta del sonido que da esa tecla y demás. Tiene una devuelta. Tiene vuelta a través de los nervios de los dedos y del oído, como cualquier músico. Claro, y si eso hace que el programa motor vaya funcionando. Sí, ahora entiendo mejor la pregunta. Sí. No sé si han oído hablar de esto. En casos de parálisis cerebrales o rehabilitación de parálisis muy serias, se opera al revés. Es decir, como la vía de salida de inervación del córtex al músculo está inhábil, no sea por la causa que sea, se le hacen estos ejercicios a los pacientes. Se les mueve artificialmente las piernas, esto es una práctica de rehabilitación de los hospitales de protocolo clínico. Y la respuesta es correcta, es decir, la información en el sentido de arriba abajo, la electricidad, si quieren hablarlo. Por los nervios circula electricidad y componentes químicos, que son los neurotransmisores.
Ahora estamos en otro nivel, ahora hemos bajado al nivel de las piezas mecánicas pequeñitas, es decir, si en un sentido no fluye, el objeto de estas terapias de rehabilitación, si no lo habían entendido nunca, pues ahora lo entendí. Es decir, ¿por qué cogen al paralítico y no están ahí 2 horas cada día moviéndole la pierna? Si no funciona el nervio. Hay una posibilidad de que la electricidad no fluye de arriba abajo, pero es obligada a fluir de abajo arriba. Es decir, el músculo cuando se mueve, aunque sea por causas externas, también envía señal al córtex. No hay ningún nervio en su cuerpo de una sola dirección, nada, ni ninguno que sea una sola fibra, todos son trenzas. Para que se hagan una idea de que oír no es una cosa simple en absoluto, el nervio auditivo, que les está permitiendo oírme a mí y oír música, son 30.000 fibras enrolladas en trenzas. Las contó Ramón y Cajal, y a mí no me miren que están bien contadas. Esto es el nervio que va de mi cóclea izquierda al área musical o auditiva derecha, tanto de Savants como de Williams como de ustedes. En su cuerpo no hay cosas simples. No las hay. Bueno, a este nivel que estamos hablando, claro, a nivel molecular es otra cosa. Ningún acto posible que parezca como caminar, y sobre todo escribir o hablar, son de los más complejos. En términos de cuántos músculos intervienen, lo más complejo o complicado que puede hacer un humano es hablar. Y en segundo lugar, tocar el piano a primera vista. Estas son las 2 habilidades más complejas, que más músculos involucran en los humanos. Hablar, ya sé, a mucha gente le parece una cosa como de, no sé, como respirar. Esto es falso. Se parece más en efecto a un programa informático que al hecho de decir, es que hablo porque, no sé, pregunten a la gente que piensa las cosas que les explica, a ver qué les explica, nada. Pero ¿cómo se llega a dar entonces, igual que en el trastorno del espectro autista, pasas por una serie de pruebas clínicas y miles de preguntas y tal que te hacen para saber si al final es un trastorno del espectro autista o no? ¿Cómo se llega a ese, no diagnóstico clínico, esto no existe, pero sí a ese título, digamos, de Savant? Porque ahora mismo esos 2 chavales que acaban de meter dentro de ese mundo, de esa clasificación, de esos 100 que hay en todo el mundo. Por lo que hacen, por lo que hacen. Es según la evolución, desde pequeñito... Por el grado de excelencia de lo que hacen. ¿No han visto los cuadros que les he mostrado? ¿Creen que un pintor de academia pinta así? Algunos sí. Vamos a ver, diagnósticos, sí que a veces sí que se llega a un diagnóstico. No se ha dicho que hay 6.000. Se ha llegado en al menos a 6.000 enfermedades identificadas. ¿Cuántos hay de cada uno? De algunos síndromes solo hay un caso en el mundo. De otros hay 2, de otros hay 10. Pero tienen que entender esto, autismo no es un síndrome, es un espectro, por eso se llama espectro, es una definición general y dentro de toda esa población que llamamos autista porque comparten algunas características como no comunicarse, etcétera, cuando a un grupo, por ejemplo, el síndrome de Williams, ¿saben cómo se encontró? Lo encontró un cardiólogo neozelandés, era neuropediatra también, y se dio cuenta con los años que tenía un buen número de niños que parecían parecerse. Revisó sus expedientes, empezó a lograr ese trabajo hasta que aisló el síndrome, hizo pruebas genéticas y en este caso se pudo llegar, es decir, cuando se hacen pruebas genéticas se observa que ciertos genes están dañados, quiero decir. En algunos casos se puede llegar a un diagnóstico, en la mayoría no se llega, pero esto es lo que nosotros creemos o hemos aprendido. Normalmente, pues porque no se hace nada más. ¿Qué le pasa a tu niño que es autista? Eso significa que tiene un problema. ¿Un problema dónde? En la cabeza. Bueno, ya todo eso es evidente, pero ¿qué le pasa? Y ahí se para. ¿O no? Bueno, yo no les conozco, no sé, ni soy profeta ni adivino, pero es lo que ocurre. Ya, pero a la hora de diagnosticar un Savant, no hay una entidad que diagnostique Savant, ni esa es la... No, el Savant, así hemos empezado, creía que lo había dejado bastante claro. Ya, pero que no hay ninguna asociación ni nada. No, es por la conducta, ¿no? Asociación. Es como si solo hay 100, cada uno, estos personajes que han visto, cuando no están en los conciertos o en los programas, que es lo que yo les he mostrado, están en su casa con su familia, sus cosas. No son grandes estrellas de Hollywood ni viven en grandes países, son gente normal, modesta.
como la gente que está aquí, supongo. ¿Por qué se define un savant? Por los cuadros que pinta, por las obras que toca, no por las cosas que le pasen o no. ¿Y cuántos exactamente de esos 100 son autistas, son trastorno autista? Bueno, trastornos del espectro autista son todos los savants. ¿Son los adquiridos? Ya, pero los que has dicho. Los 3 o 4 adquiridos. Y los Williams. Los Williams también. Ahora ya no pertenecen al espectro autista porque se ha visto que son un grupo diferente y se les ha llamado síndrome de... Porque se les ha identificado. Eso es. Podríamos decir que savant es lo mismo que autismo. Es una resultante, no es una causa. Si quieren saber, a lo mejor les aclara mejor esto, lo que están intentando averiguar. El nombre de savant, ¿de dónde proviene? ¿No saben eso? El idiot savant famoso. Es decir, a principios de siglo, en los tiempos del ciego Tom, la psicología, que estaba empezando, es una ciencia muy reciente, catalogaba el CI, el coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia no es una cosa que hay en el cerebro, no sé si se dan cuenta. La capacidad ofensiva del Real Club de Fútbol de Albacete, no sé si se llama así, no es algo que esté en la mente de ningún jugador ni del capitán, es una resultante que hacemos de allá afuera cuando vemos jugar al equipo. Y el equipo se enfrenta al Almansa. Un día llueve, el otro hay barro. Un día los jugadores están cansados, los otros, es decir, pues así es como obramos con los savants. Entonces, a principios de siglo, diferentes niveles de puntuación de CI recibían este nombre: cretino, imbécil e idiota. No eran insultos como ahora lo son, eran términos clínicos para decir, pues eso, que tengo un nivel de inteligencia general, tengo una capacidad ofensiva, vamos a decirlo así, para hablar y para explicarme de tanto. Entonces, con los años, claro, con lo mismo que ocurre ahora, se intenta suavizar las etiquetas para que estas personas no arrastren más handicaps, es decir, más ideas preconcebidas de los adultos respecto a qué harán, qué podrán hacer, hasta dónde llegarán, que es buena parte de lo que sufren también. Entonces, con el tiempo se les llamó idiot savants, es decir, idiotas, era como decir, una persona con un CI de tanto que es sabia. Sabia en todo, no, sabia en uno de estos dominios. Lo que hoy han visto aquí son casos muy raros, son el extremo de un continuo y se definen por eso, por sus producciones, por ninguna causa clínica. El síndrome de Savant no es un síndrome clínico, es una denominación para explicar la existencia de estas 100 personas. ¿Hay algún tipo de estudio que trate de establecer una conexión entre personas que no tengan el síndrome del espectro autista y si sean virtuosos o genios? Porque se llaman savant porque están dentro del espectro, sí. Si no serían virtuosos o genios. Exacto. Algún tipo de conexión que una persona que no lo padece, es un virtuoso tocando el violín, pues resulta que a lo mejor alguna área cerebral suya sí es coincidente con la del savant. No sé si... Algún estudio habrá, pero creo que tienen una idea un poco idílica de qué es la investigación, cómo funciona y cuánto cuesta. Sí, hay centros en el mundo de hospitales que hacen este tipo de experimentos, pero sobre ese concreto no, que compare la población de virtuosos normal, de músicos virtuosos, con estos... Lo que yo he entendido es que se le llama savant porque están dentro de este grupo de personas que uno tiene. Hay un estudio de Gottfried Slow, un alemán, que enseña en el Beth, bueno, es médico y neurólogo, en el Beth Israel de Boston. Este demostró que los músicos que poseen oído absoluto tienen las áreas auditivas las mismas que los Williams, pues casi el doble que los... Hay algunos estudios, pero no que respondan directamente a esa pregunta. Creo que lo que quieren saber, y nosotros no lo sabemos, no se lo vamos a poder aclarar, es qué estructuras cerebrales son responsables de estas conductas. Es decir, que no sabemos. Se saben cosas, pero... Es decir, piensen en lo que les he dicho de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es un grupo de neuronas que están... La inteligencia todavía no la hemos encontrado dentro del cerebro, llevamos 100 años buscándola. La inteligencia no es una pieza de la maquinaria, es una resultante. La capacidad ofensiva del Real Club Albacete, como se llame, no es el entrenador, no es todo lo que sepa el entrenador, ni es el capitán del equipo, ni es nada.
es lo que observamos cuando vemos jugar al Albacete muchas veces y medimos cosas. ¿Qué es lo que hacen los test de inteligencia? Y los tags, si están pensando en los tags, supongo que si no los oigo, pero casi que oigo pensar, los tags por debajo de medio milímetro no ven nada. Los tags actuales. El cerebro de Einstein, dentro de 20 años, no lo sé. Mira, el cerebro de Einstein, cuando se murió, el hombre dijo que sí, no se murió y se acabó lo que había quedado. Pero sabes que se lo extirparon sin permiso de su familia y lo estuvieron estudiando. Lo trocearon y anduvo perdido 2 décadas en tarros de forma. Por el tema de investigar a ver por qué era tan inteligente. O sea, que no te extrañe que nos preguntemos, mortales normales, de si se ha logrado estudiar cerebros de esas personas para saber que yo sepa de los avances, no, conseguido de los que han fallecido o de los vivos, claro que esa información la tiene Darrell Treffer y las familias respectivas. Sí, también lo entiendo, o sea, incluso yo a lo mejor si tuviera una hija con esa señora y consigo que mi hija sea más autónoma, sea, como has dicho tú, más normalizada, aunque es una palabra que no nos gusta mucho usar. Bueno, yo no estoy al día en el léxico que usa, pero nos entendemos. Que sí, que conseguir que tu hija sea muy autónoma o tu hijo sea muy autónomo y tal, yo creo que lo entiendo perfectamente. O sea, que deje de mostrar, ¿no?, esas habilidades excepcionales que tiene para que su hija pueda llevar una vida tranquila. Yo no tengo hijos, pero yo lo entiendo perfectamente. Y desarrollar otras habilidades. El otro día dimos una charla, no está exactamente en otro entorno, y había músicos y uno de ellos dijo, hombre, yo quiero ser... A mí me dijo, hombre, ten cuidado con lo que dices, porque esta gente hace esto, pero el resto no sabe hacer nada. Yo si tuviera un hijo, evidentemente preferiría que fuera autónomo a que fuera un genio, pero bueno, la naturaleza es lo que es, nos viene dado. ¿Qué les voy a decir? Remedios para estas cosas hoy en día no hay. Lo más avanzado son ciertos potenciadores de memoria, experimentales, fármacos que están probando y ya veremos cuando están en el mercado. Hay cosas, ya no sé, el Ritalin, hay muchas cosas por ahí, a veces funcionan, a veces no, pero todas se aplican un poco de abulto, como dice el Mota, un poco a ojos de ciego. Mejor es hacer algo que no hacer nada, claro. Hay casos en los que sí se llega a ciertos diagnósticos. Así han salido todos los síndromes. Matcha-Bash es Asperger. Este es Asperger. Pero en la mayoría de casos no. He visto otra mano. No sé si... Bueno, aquí estaban muchos padres de autistas, Asperger, y sí me llama la atención lo que decías de que 1 de cada 10 sí, no a lo mejor va a ser pero sí tiene ciertas habilidades específicas en estas áreas, ¿no? Sí. Entonces, ¿existe alguna metodología para identificar en cada caso y cómo fomentarles? Porque claro, no van a ser a lo mejor buenos en todos, pero si localizamos dónde pueden ser buenos, pues a lo mejor... Intentaré responderles con Williams. Los Williams, como ya les he aclarado, todos invariablemente acaban tocando, se les enseña o no. Pero si un Williams jamás encuentra un instrumento delante de sí, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo aprendemos? No sé si ustedes dicen los normales para referirse a los demás. Sí, sin ningún problema. ¿Cómo aprendemos? Es decir, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta o a tocar un instrumento musical? Tocar un instrumento musical no es una cuestión de comprender cómo está construido o cómo funciona. Es como jugar al baloncesto. Por mucha estrategia que usted entienda y sepa de técnica de juego, si nunca ha tocado un balón, no encesta. Y con los músicos pasa igual. Digo que sí, con la gente normal y con los deficientes igual. ¿Cuál es la solución? Pues, hombre, pues darles los medios e intentar empujar eso. Otra solución no hay. Un músico, no sé si me he explicado, cualquier músico tiene detrás de sí miles y miles de horas, miles, por no decir decenas de miles, tocará como Los Ángeles, les hará ver las 1000 maravillas y la felicidad absoluta, pero ahí detrás hay una práctica repetitiva y constante, que eso no es negar el arte ni la creatividad, nada que ver, no tiene nada que ver. Es decir, usted puede saberlo todo del baloncesto y no saber jugar, y con la música pues puede saber muchísimo de música, pero si nunca ha tocado un instrumento,
Yo no tengo consejos, ni recetas, ni soluciones, si no, evidentemente estaría, no sé, disfrutando de la gloria o de la fama o no. Mi consejo es que lo mismo que se hace con las personas normales, para pintar hay que practicar una y otra vez, y para tocar lo mismo. Si no echa miles de horas de rascar el violín, usted jamás tocará el violín. Por mucho que sepa de historia, de teoría y de acústica y de lo que quiera. La práctica. Acceder a la mente de estas personas, si hablan, como algunos de ellos, en cierto modo se puede. Pero si no hablan, como es el caso de muchos, quiero decir, ustedes y yo estamos igual de ciegos tanteando ahí dentro. Ustedes y yo y cuantos profesionales tratan con esto. Y esto incluye a los neurólogos. No solamente comentar lo de la hipersensibilidad que tienen muchos de ellos, como has dicho. Muchos de nuestros niños, además, tú les pones una música que a ellos les gusta, sea rock, sea Disney, sea lo que sea, les encanta. Y sin embargo, cuando entras en una cafetería, entras en un centro comercial, lo que has comentado, les molesta. Claro, porque muchísimo, oyen todo. de forma muy selectiva y tal. Entonces, si sabes o damos algún consejo con respecto a qué hacer para conseguir que eso les moleste menos, ¿qué aconsejas? ¿El introducirlos igualmente en ese medio o el evitarlo? Vamos a ver, eso siempre les va a molestar. Es como si usted y yo tuviésemos un defecto en el cristalino y la luz nos molestase. Estamos viendo reflejos continuamente. Si son hiperacúsicos, son hiperacúsicos. Sí, hay muchos. Y si no, en relación con esto mismo, explíquenme cómo esculpe Alonso Clemons. Pero si es ciego. Evidentemente, con sus manos reconstruye un patrón espacial perfecto, según dicen veterinarios y anatomistas. Yo conozco a Alonso Clemons con ustedes por los vídeos y por lo que he leído sobre él. Han visto un 10% de una minoría mundial que es el extremo de un continuo. En el otro extremo, ¿qué quieren poner? Los autistas que pintan muy poquito, los normales que no pintamos jamás ni tocamos jamás ningún instrumento, pueden poner lo que quieran. No podemos darles soluciones, ya saben. Bueno, ustedes sufren más esta condición y la conocen más de cerca de lo que nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos muchas cosas, pero si hubiera remedios, claro que los hubieran encontrado, si no aquí en Madrid o circularían. De momento no, dentro de 20 años no lo sé. Bueno, pues damos por acabada ya esta conferencia. Queremos dar... a Penélope, Manuel. A los dos, porque ella te explico lo que es. Un árbol. No, es el símbolo de desarrollo hecho por los chavales del taller, eso es, el logotipo. Y bueno, para que lo tengáis en casa en vuestro despacho. Pondremos visible. Y vaya porque ya lo voy a colocar en el despacho. Y nada, muchísimas gracias y pues un hasta la próxima. Cuando quieran, volvemos.